Bien, queridos compañeros, por favor. Hola Harold. Eh, bienvenidos a este Buenas tardes, doctora. tarde. Me alegra que estén presentes. Voy a intentar avanzar lo más posible porque creo que Zoom en mi computadora solo me habilita para 10 minutos y luego me corta. Así que vamos a avanzar de forma inmediata. En una anterior clase que voy a volver a grabar, habíamos mencionado las características principales de la serotonina. Habíamos indicado que es un neurotransmisor importante para mantener un apetito sexual adecuado, para controlar el hambre, para controlar el sueño, para mantenernos en alerta, para aumentar nuestra capacidad de memoria, para estabilizar nuestras emociones, etc. Disminución en los niveles de serotonina están implicados en el desarrollo de la esquizofrenia y de la depresión, que son trastornos mentales frecuentes en nuestro medio, principalmente la depresión. Por eso, es importante saber reconocer qué alimentos son ricos en triptófano, porque a partir de este aminoácido esencial es que se sintetiza serotonina. La serotonina, como han podido ver, tiene efectos muy importantes, efectos y funciones muy importantes en el sistema nervioso central, pero también en otros tejidos que a continuación vamos a ver. ¿De qué manera la serotonina o promueve estas funciones en nuestro cuerpo? Muy fácil. La serotonina, al ser un neurotransmisor, es capaz de unirse a determinados receptores y estimularlos. Y hasta el momento se han reconocido 7 receptores específicamente para la serotonina. Receptores serotoninérgicos de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, 4, 5, 6 y 7. 5-HT quiere decir 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina, perdón, es el nombre químico de la serotonina. Entonces, si ustedes ven receptores 5-HT, quiere decir que son receptores específicamente destinados para el acoplamiento con la serotonina. Los receptores más importantes que tienen que saber sí o sí para los exámenes son los receptores serotoninérgicos de tipo 1 y de tipo 2. ¿Dónde se encuentran los receptores serotoninérgicos de tipo 1? En los vasos sanguíneos de todo nuestro cuerpo y también en los vasos sanguíneos vasos sanguíneos encefálicos, como pueden observar en la imagen. Es bueno es importante que se acuerden esto para entender el mecanismo de acción del sumatriptán, un fármaco con gran efecto antimigrañoso. Los receptores serotoninérgicos de tipo 2 también se encuentran distribuidos en los vasos sanguíneos encefálicos, en el sistema nervioso central. También se encuentran distribuidos en los vasos sanguíneos del resto de nuestro cuerpo, en el músculo liso intestinal, en el músculo liso bronquial, en el músculo liso uterino, en las plaquetas y en el sistema nervioso periférico. Pero lo que yo quiero que se acuerden en relación a los receptores serotoninérgicos de tipo 2 es esto, que se encuentran distribuidos en los vasos sanguíneos encefálicos, en los vasos sanguíneos del resto de nuestro cuerpo y en el músculo liso intestinal, bronquial y uterino. Y los receptores serotoninérgicos de tipo 1 solo en los vasos sanguíneos de nuestro organismo y sistema nervioso central. Eso es lo que necesito que se acuerden para entender el mecanismo de acción del sumatriptán y otros fármacos. Esto también, bueno, los receptores serotoninérgicos los receptores serotoninérgicos de tipo 3 y de tipo 4 están localizados también en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, músculo liso del intestino delgado y del intestino grueso y en algunas glándulas de secreción exocrina que no se han investigado muy bien en este momento. Quiero que se acuerden receptores serotoninérgicos de tipo 3 en el sistema nervioso central. ¿Dónde? En el centro del vómito. Voy a preguntar esto, me estaba olvidando. Tienen que aprender receptores serotoninérgicos de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, principalmente los localizados en el sistema nervioso central o centro del vómito. Esto es importante para entender el mecanismo de acción del poderoso ondansetron.
Pregunta de examen. Y para finalizar, los receptores serotoninérgicos de tipo 5, 6 y 7 están distribuidos en el sistema nervioso central y se cree que están implicados en todas esas funciones que les acabo de mencionar, eh, regulación de nuestras emociones, del apetito sexual, de el ciclo sueño y vigilia, del hambre, etcétera. La serotonina habíamos mencionado que se almacenaba en el sistema nervioso central, pero principalmente más del 90% de la serotonina se almacena en las células enterocromatines o células de Kupchinsky, en el sistema gastrointestinal o en el tracto gastrointestinal. La serotonina es liberada desde estos lugares de almacenamiento dependiendo de la demanda que requiere el organismo. Si el paciente está empezando o está sometido a gran estrés y se está consumiendo mucha serotonina, entonces se va a liberar a sí mismo una mayor cantidad de ese neurotransmisor para compensar su déficit. El fin de acción de la serotonina. Como han visto, la serotonina liberada desde estos lugares de almacenamiento, es decir, liberada desde el sistema nervioso central, la serotonina liberada desde las células de Kulczycki o células enterocromatines, se acoplan en receptores específicos. Receptores serotoninérgicos de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no quedan definitivamente unidas en estos receptores. Después de unos cuantos microsegundos, la serotonina deja de estimular estos receptores, acabando con su acción estimuladora. Y el fin de acción de la serotonina se da por dos procesos o mecanismos: la recaptación y la acción enzimática, principalmente llevada a cabo por la monoaminooxidasa. ¿Qué es recaptación? La serotonina se libera desde las vesículas de almacenamiento localizadas en los botones presinápticos y una vez que se ha dirigido hacia los receptores específicos y se ha acoplado y los ha estimulado, automáticamente se separa la serotonina de estos receptores y vuelve nuevamente al interior de sus vesículas de almacenamiento en el botón presináptico. A este proceso de retorno, a este proceso se denomina recaptación de la serotonina y es un mecanismo para finalizar la acción estimuladora de este neurotransmisor. Y luego vamos a mencionar también la acción de la MAO o acción de la monoaminoxidasa. Una vez que la serotonina ha quedado acoplada o unida a los diferentes receptores serotoninérgicos, en el espacio sináptico está presente una enzima que se llama monoaminoxidasa o MAO. Esta enzima se encarga de hidrolizar a la serotonina y la convierte en su metabolito para ser eliminado del cuerpo que se llama 5-hidroxindolacetato acetoaldehído. No voy a preguntar esto porque no es clase de bioquímica. Lo que tienen que saber son cosas grandes, cosas básicas que nunca se van a olvidar, precisamente por eso, porque son cosas grandes. Efectos. Ya hemos mencionado que la serotonina se almacena se sintetiza a partir del tristófano. Hemos mencionado que la serotonina se almacena en el sistema nervioso central y en las células enterocromatines o células de Kulczycki. Hemos mencionado que se libera de acuerdo a la demanda a partir de estos lugares de almacenamiento. Hemos mencionado que finaliza su acción estimuladora en los diferentes receptores por dos procesos o mecanismos: por recaptación y por acción enzimática a partir de la monoaminoxidasa. Ahora, nos toca aprender qué efectos provoca la serotonina en nuestro cuerpo. Sabemos que la serotonina estimula el apetito sexual, activa la memoria, activa el estado de alerta, controla el apetito, controla el hambre, tiene efecto antiálgico, hace que toleremos mejor el calor, controla nuestra temperatura corporal, tiene muchas funciones, pero aparte de tener funciones en el sistema nervioso central, la serotonina también tiene otros efectos en otros tejidos. Cuando la serotonina estimula receptores serotoninérgicos de tipo 1 y tipo 2, este neurotransmisor provoca vasoconstricción, tanto en arterias como en venas. En la mayor parte del organismo, el efecto vascular de la serotonina es vasoconstricción, tanto en arterias como en venas, excepto en los vasos sanguíneos del músculo estriado. Es en este lugar donde en vez de provocar vasoconstricción, más bien provoca vasodilatación. Cuidado con esta pegadilla en el examen.
La serotonina también actúa a nivel de las plaquetas y promueve la agregación plaquetaria, evitando hemorragias innecesarias en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el efecto de la serotonina cuando estimula receptores serotoninérgicos de tipo 1 y de tipo 2 a nivel vascular? Vasoconstricción en la mayor parte de los tejidos, excepto en los vasos sanguíneos del tejido esquelético. No lo tienen que olvidar. La serotonina también activa receptores serotoninérgicos en otros tejidos, como por ejemplo a nivel del músculo lisointestinal. En este tejido muscular activa receptores de tipo 2, 3 y 4. ¿Para qué necesitamos que la serotonina active estos receptores a nivel intestinal? Para acrecentar el peristaltismo, para inducir movimiento peristáltico y favorecer el movimiento de la masa fecal, si no, entraríamos en constipación y eso a veces es lo que les pasa a los pacientes deprimidos. Tienen bajos niveles de serotonina y tienen constipación crónica estos pobres pacientes. La serotonina también tiene efecto a nivel del aparato respiratorio. En este aparato estimula receptores serotoninérgicos de tipo 2, localizados en el músculo lisobronquial, y la serotonina provoca en grandes cantidades broncoconstricción y también eleva la secreción del moco bronquial, provoca broncorrea. La serotonina también tiene efectos a nivel del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico existen receptores serotoninérgicos del tipo 2, 3 y 4. Cuando serotonina estimula estos receptores, provoca irritación de la terminación nerviosa y estimula el dolor. Ahora acá viene lo importante. La serotonina en sí carece de usos clínicos. Es decir, la serotonina que no, hasta el momento no se ha sintetizado una serotonina directamente capaz de atravesar la barrera hematoencefálica e ingresar al sistema nervioso central. Pero sí es importante consumir triptófano, ya sea de manera suplementaria o junto con algunos alimentos. Hay triptófano para consumir. Si ustedes van a la farmacia y piden triptófano, les van a dar triptófano y con esto estarían asegurando sus niveles de serotonina para no caer en depresión, para mantener un estado de alerta adecuado, para elevar su capacidad de memorización. Es un consejo que les doy. Lo que vamos a estudiar en este capítulo son los fármacos relacionados con la serotonina. Es importante saber cuáles son los fármacos agonistas serotoninérgicos y cuáles son los fármacos antagonistas serotoninérgicos. Y más importante todavía es conocer los usos. ¿Para qué sirven estos fármacos? La materia es farmacología y tenemos que saber fármacos y para qué sirven en el cuerpo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. Todo lo que hemos avanzado hasta el momento es simplemente una introducción a lo que es la serotonina, qué efectos provoca en nuestro cuerpo, en qué receptores actúa, a partir de qué aminoácidos se sintetiza, etc. Una vez que pase a la siguiente diapositiva, ya vamos a poder conocer los fármacos relacionados con la serotonina. Aquellos fármacos que son agonistas y aquellos fármacos que son antagonistas. De acá van a salir muchas preguntas para su prueba. Segundo parcial. Los fármacos relacionados con la serotonina se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos fármacos que son agonistas serotoninérgicos y aquellos fármacos que son antagonistas serotoninérgicos. ¿Qué quiere decir agonistas serotoninérgicos? Son aquellos fármacos que van a imitar la acción de la adrenalina endógena, estimulando los mismos receptores que estimulan la adrenalina. ¿Y cuáles son aquellos fármacos antagonistas serotoninérgicos? Serán aquellos fármacos que bloquean los receptores de la serotonina y se oponen a la acción de este neurotransmisor. Esta diapositiva va a ser pregunta de examen. Bueno, dice su conexión a internet es inestable, en cualquier momento se va a cortar, pero voy a seguir avanzando hasta donde más se pueda. Vamos a avanzar el primer grupo de fármacos, agonistas serotoninérgicos vasoconstrictores. Estos medicamentos van a imitar la acción de la serotonina endógena, estimulando los mismos receptores que la serotonina, principalmente receptores serotoninérgicos de tipo 1 y de tipo 2, localizados a nivel vascular. Y van a provocar lo mismo que provoca serotonina. ¿Qué provoca serotonina a nivel vascular? Vasoconstricción.
dilatación. Estos fármacos agonistas serotoninérgicos son vasoconstrictores. Bien, voy a hablarles del sumatriptán, rizatriptán. Son fármacos antimigrañosos. Son fármacos útiles para el tratamiento de la cefalea migrañosa. Pero antes de hablar de los fármacos, les voy a hablar un poquito acerca de la migraña. Ustedes ya han avanzado, pero vamos a hacer un repaso general. Para explicar la migraña, la cefalea migrañosa o enjaqueca, existen varias teorías, pero una teoría o la teoría más aceptada por la comunidad médica es la teoría vascular o teoría trigeminérgica. Esta teoría indica lo siguiente. Para que se produzca cefalea migrañosa, a nivel de los vasos sanguíneos, específicamente encefálicos, tiene que desarrollarse una gran vasodilatación. Esta vasodilatación de los vasos sanguíneos encefálicos va a provocar aumento de la permeabilidad vascular, aumento del flujo sanguíneo, salida de líquido desde el espacio intravascular hacia el tejido intersticial, en este caso cerebro, determinación de edema, y este edema, localizado entre el encéfalo y los huesos de la caja craneana, va a lesionar las terminaciones nerviosas superficiales, provocando dolor por las lesiones nerviosas, por provocar lesión nerviosa superficial. Este dolor es insoportable y muchos pacientes dejan de trabajar, dejan de estudiar cuando tienen una crisis de enjaqueca. Muy bien, hasta el momento, ¿qué hemos aprendido? Que la cefalea migrañosa se produce por una gran vasodilatación. Entonces, para tratar a la cefalea migrañosa, ¿qué tipo de medicamentos necesitamos? Necesitamos medicamentos vasoconstrictores, agonistas serotoninérgicos con efecto vasoconstrictor, y esto es precisamente lo que hacen los fármacos antimigrañosos como el sumatriptán y el rizatriptán. Volviendo a la teoría vascular. La teoría vascular indica lo siguiente. Para desencadenar cefalea migrañosa se necesita vasodilatación. ¿Dónde? En los vasos sanguíneos encefálicos. ¿Y cómo se produce esta vasodilatación, jóvenes? Primero, para que al inicio de la enjaqueca, tiene que presentarse una hiperexcitabilidad del nervio trigémino. El nervio trigémino, como ustedes saben, manda ramas, manda terminaciones nerviosas a la superficie del encéfalo. Cuando estas terminaciones nerviosas trigeminérgicas que están inervando la superficie del encéfalo están irritadas o están en estado de hiperexcitabilidad a nivel del encéfalo, de la superficie del encéfalo, liberan sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Una vez que se han liberado estas sustancias por acción del trigémino, a nivel vascular se produce una gran vasodilatación. Aquí pueden ver, no sé si visualizan, las terminaciones trigeminérgicas que están llegando a la superficie del encéfalo y están inervando tanto arterias como a venas. Si pueden visualizar, las terminaciones nerviosas están envolviendo a los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. Pero cuando hay una hiperexcitabilidad del nervio trigémino, a través de este nervio se liberan sustancias vasodilatadoras, como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que son potentes vasodilatadoras que se dirigen directamente a los vasos sanguíneos y les provocan vasodilatación. Esta vasodilatación provoca a su vez que en la superficie del encéfalo se liberen otras dos sustancias más vasodilatadoras todavía, como por ejemplo las prostaglandinas y la histamina. Estas otras dos sustancias, unidas a la sustancia P y al péptido o al gen relacionado con el gen de la calcitonina, que también son vasodilatadoras, provocan una excesiva vasodilatación. Y esta vasodilatación es la que provoca aumento de la permeabilidad capilar, aumento del flujo sanguíneo, salida de líquido desde el espacio intravascular, desde el tejido intersticial, formación de edema. Este edema lesiona las terminaciones nerviosas superficiales del encéfalo y se produce un dolor insoportable conocido como enjaqueca o cefalea migrañosa. Muy bien. Ya sabemos por qué se produce cefalea migrañosa, ¿verdad? Por vasodilatación. ¿Qué tenemos que hacer para tratar a pacientes con enjaqueca?
darles medicamentos que provoquen vasoconstricción. Aquí les estoy, bueno, esto ya lo he mencionado. Para tratar a pacientes con enjaqueca, ¿qué tenemos que hacer? Provocar vasoconstricción. Si provocamos vasoconstricción, el edema disminuye. Si no hay edema, no hay posibilidad de lesionar la superficie del encéfalo o de lesionar a las terminaciones nerviosas localizadas en la superficie del encéfalo y el dolor poco a poco disminuye. ¿Cuál es el fármaco que sirve para esta finalidad, para el control de la crisis migrañosa? El sumatriptán y otros triptanes más. Son 6 triptanes que vamos a conocer a continuación. ¿Qué efecto tienen estos medicamentos? Van a estimular los mismos receptores que estimula la serotonina. Son agonistas serotonineros. Y al estimular estos mismos receptores localizados a nivel vascular, van a provocar vasoconstricción. Un poco más acerca de la migraña. En algunos pacientes, antes de que se desarrolle la migraña misma, se produce un fenómeno que se llama fenómeno de aura. Este fenómeno es como un preaviso, es como una, ¿cómo les diría? Como un estado de alerta del organismo que le está indicando a la persona que de aquí a poquito se va o va a sobrevenir un dolor insoportable. Este fenómeno de aura no está presente en todos los pacientes que tienen cefalea migrañosa, afecta solo a 1 de cada 4 pacientes. Y el fenómeno de aura más o menos dura entre 20 a 60 minutos. El fenómeno de aura, ¿en qué consiste? El paciente empieza a ver alteraciones visuales, tiene alteraciones visuales, como por ejemplo escotomas centellantes. Están viendo en la imagen, son puntos luminosos anormales, y esto es lo que el paciente ve antes de que se le presente la enjaqueca. También el paciente puede visualizar puntos ciegos en su campo visual, algunas opacidades. Esto también es señal de que pronto va a tener un dolor insoportable. El paciente también durante el fenómeno de aura puede presentar distorsiones visuales como las que están observando. El paciente ve de esa manera su entorno y ya está con miedo porque sabe que en unos cuantos minutos le va a sobrevenir un dolor insoportable. ¿Qué tiene que hacer? Tomar medicamentos antimigrañosos. ¿Qué otros signos y síntomas se presentan durante el fenómeno de aura? Algunos pacientes mencionan que durante este fenómeno tienen adormecimiento de la lengua, hormigueo lingual, lo cual les impide pronunciar de forma adecuada las palabras. A esto se llama dislalia. No pueden pronunciar bien las palabras los pacientes durante el fenómeno de aura. Una vez que finalizó el fenómeno de aura, que dura entre 20 y 60 minutos más o menos, sobreviene un dolor insoportable. Este dolor inicialmente afecta solo la mitad de la cabeza, la mitad derecha o la mitad izquierda, pero pronto pronto afecta todo el entorno craneano, es decir, es una cefalea holocraneana. La duración de este dolor insoportable es variable, entre 3 y 24 horas aproximadamente. Este dolor al inicio es leve, pero a medida que transcurren los minutos, realmente se hace insoportable. ¿Cómo describen los pacientes el dolor durante la cefalea migrañosa? Los pobres pacientes dicen así: doctor, yo siento que yo siento una presión constante en mi cabeza, siento que mi cabeza va a estallar. ¿Y por qué el paciente presenta eso? Por el edema que está comprimiendo la superficie del encéfalo. Otros pacientes dicen así: doctor, el dolor es tan fuerte que yo siento que me están dando martillazos en la cabeza. He puesto esto a propósito para que se den cuenta que la enjaqueca es un dolor realmente insoportable que incapacita a las personas. Las personas no pueden hacer sus tareas normales durante este ataque migrañoso. La enjaqueca también está acompañada de fotofobia. El paciente o se incrementa el dolor y su irritación cuando el paciente visualiza luz, por eso tiene fotofobia. También fonofobia. Los ruidos agudos incrementan o exacerban su dolor. Asimismo, puede presentar tinnitus o ruidos anormales que solo son percibidos por el paciente. Al paciente con cefalea migrañosa hay que aislarlo en un lugar fuera de ruido y hay que evitar la luz también, el contacto con la luz mientras dure su crisis. Obviamente,
en la enjaqueca también están presentes las náuseas y vómitos. El dolor es tan intenso que el paciente puede llegar a vomitar. Y también, es obvio, como lo ven en la imagen, el paciente tiene un malestar generalizado, no está bien el paciente, le afecta mucho la enjaqueca en relación a al estado físico general en el paciente. En relación a los factores desencadenantes, no voy a preguntar en la prueba, pero los voy a mencionar rápidamente. Se cree que algunos lácteos, algunas bebidas alcohólicas que tienen efecto vasodilatador pueden ocasionar o desencadenar este ataque. El estrés, las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, es decir, cuando no dormimos por estudiar o cuando hacemos ejercicios extenuantes, también puede desencadenar la enjaqueca. Esta diapositiva la vamos a pasar rápidamente. Y aquí, nos vamos a dirigir específicamente aquí, a los antimigrañosos. Los fármacos antimigrañosos son fármacos que están dentro del grupo de los agonistas serotoninérgicos vasoconstrictores. Estos fármacos van a estimular los receptores serotoninérgicos de tipo 1 y de tipo 2 localizados a nivel vascular en todo el cuerpo, pero principalmente a nivel de los vasos sanguíneos encefálicos, provocando vasoconstricción. ¿Y para qué necesito vasoconstricción? Para disminuir la vasodilatación que se ha producido durante la enjaqueca y mejorar la sintomatología de su paciente. Son dos antimigrañosos que estamos utilizando mucho, el sumatriptán y el rizatriptán. Pero cuando ustedes vuelvan a Brasil van a encontrar solmitriptán, almotriptán, probatriptán, L-triptán y naratriptán. Voy a preguntar solo dos en la prueba. Sumatriptán y rizatriptán. Esto voy a preguntar, ¿cuál es el mecanismo de acción del sumatriptán? El sumatriptán es un agonista serotoninérgico. Va a activar los receptores serotoninérgicos de tipo 1 y de tipo 2, localizados ¿dónde? En los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, pero principalmente vasos sanguíneos encefálicos, vasos sanguíneos localizados en el sistema nervioso central. En la imagen de su derecha están viendo la vascularización del encéfalo. El encéfalo tiene una gran vascularización y en todos estos vasos sanguíneos existen receptores serotoninérgicos de tipo 1 y de tipo 2 que deben ser estimulados por el sumatriptán y rizatriptán. ¿Para qué? Para provocar vasoconstricción, disminuir el edema y disminuir el dolor. Estos fármacos no solo provocan vasoconstricción vascular craneal o vasoconstricción craneal, también son capaces de disminuir el calibre de la arteria carótida y de, además, inhibir la actividad hiperexcitada del trigémino. Si ustedes recuerdan, era el nervio trigémino, el causante de toda esta vasodilatación, ¿verdad? Al liberar sustancias vasodilatadoras directamente a nivel de los vasos sanguíneos. Los triptanes. El sumatriptán y el rizatriptán principalmente solo son útiles en los episodios agudos, no son útiles como profilaxis. Son tan potentes que normalmente solo se los utiliza como profilaxis. Ya se ha acabado mi tiempo, jóvenes. Interacciones medicamentosas. Nunca debo dar sumatriptán junto con ergotamina. Ergotamina voy a hablar en el siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque ambos medicamentos son vasoconstrictores y podemos provocar una vasoconstricción generalizada que puede desencadenar a su vez bajo flujo a nivel del miocardio, infarto agudo de miocardio, angina. Contraindicaciones. Nunca debo dar sumatriptán por su gran efecto vasoconstrictor en pacientes que tengan antecedentes de infarto agudo de miocardio, antecedentes que tengan hipertensión no controlada o vasoespasmo coronario. ¿Por qué? Porque si yo le doy un triptán a uno de estos pacientes que ya se ha infartado o que ha tenido angina o que ha tenido isquemia cardíaca, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque es vasoconstrictor también el sumatriptán y estos pacientes han tenido alteraciones de la circulación sanguínea. Efectos colaterales provocan mucha somnolencia y hay que recomendar que cuando el paciente tome el sumatriptán es mejor que vaya a su casa a descansar. ¿Por qué? Porque si le doy sumatriptán y lo mando a su casa conduciendo, puede ocurrirle algún tipo de desgracia. Esto no voy a preguntar. ¿Por qué? Porque el ergotamina todavía no ha avanzado, no entra al examen. Y acá el sumatriptán.
No voy a preguntar presentación, pero para que ustedes puedan ver. Muy bien, mi tiempo se ha acabado, queridos jóvenes. Ya me ha aparecido la señal de que me estoy quedando sin tiempo. Así que voy a recapitular acerca del Summa Quita. No voy a preguntar presentación, tampoco vía de administración, pero la vía de administración más común es la vía oral. ¿Cómo funciona el sumatriptán? Es un agonista serotoninérgico, estimula receptores serotoninérgicos de tipo 1 y de tipo 2 localizados en los vasos sanguíneos. ¿Y qué efecto provoca? Vasoconstricción. Esa va a ser su pregunta de examen. Las dosis no voy a preguntar todavía. Aquí tienen la dosis por vía intranasal, por vía subcutánea, por vía oral. Esto no voy a preguntar. Esto es para cuando ustedes quieran leer algo más extenso o cuando tengan una crisis migrañosa, es mejor leer esto. Cuando se administra por vía oral, por lo menos tiene que haber un intervalo de 2 horas entre cada dosis. Por día no se pueden consumir más de 3 dosis de sumatriptán de 50 miligramos. ¿Por qué? Porque si yo me excedo a más de estas 3 dosis de 50 miligramos, puedo elevar mucho la presión arterial en el paciente, puedo provocar una crisis hipertensiva, una angina o un infarto agudo de miocardio. No hay dosis de sumatriptán en niños, solo lo reciben niños que tengan más de 40 kilos o más de 12 años y hay que tener mucho cuidado en pacientes que tengan más de 60 años. ¿Por qué? Porque en ellos, a nivel de los vasos sanguíneos coronarios, si hay placas de ateroma y no nos conviene provocarles vasoconstricción porque disminuiríamos mucho más el flujo sanguíneo a nivel del tejido cardíaco. Muy bien, queridos jóvenes, acá voy a finalizar el tema de sumatriptán y en la siguiente conexión voy a hablar acerca del ondansetron y con eso termino serotonina. Mil gracias a todos los que se han podido conectar. Muchas gracias, Harold, y a todos los que no los puedo visualizar igualmente. Nos vemos entonces a las 5, creo. Ay, qué rápido pasa el tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora. Gracias, Pedro. doctora. Ninguna pregunta. Ajá. Soy yo. Pedro Enrique, ¿verdad? Sí, doctora. Pedro Enrique, Muchas entonces gracias por la clase. estoy reconociendo. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. Las clases en Zoom no son las más adecuadas, pero es lo único que nos queda. Las notas de práctica solo están, las notas no están, pero está la nota de los trabajos prácticos. Voy a hacer algunas modificaciones todavía porque muchos recién han terminado de enviar. Mil gracias, queridos jóvenes. Cualquier duda, mándenme al grupo WhatsApp, les voy a responder por ahora. Gracias. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Doctora.